Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están contentos de poder estar aquí en la casa del Dios Todopoderoso? Damos gracias a nuestro Dios. Él es bueno, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Y yo también siento ese gozo, esa alegría de poder cantar y adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Para nosotros es un gran privilegio, hermanos, una bendición. Me alegro, hemos estado orando por nuestra hermana Elsa. Y gracias a Dios que ella se está sintiendo mejor y ella se va a sentir mejor todavía porque yo sé que es las promesas de nuestro Dios y bueno, sabemos que de cualquier manera, hermanos, en esta tierra, en esta vida, el cuerpo se enferma, pero también sabemos que un día tendremos un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo y entonces ahí todo se va a terminar, hermanos, vamos a poder estar ya sin dolor, sin llanto, sin tristeza. Dios mismo dice la Escritura que Él enjugará cada una de las lágrimas que hemos derramado, hermanos. Dios la enjugará y bueno, gracias a Dios por todas esas bendiciones. Sigamos orando, hermanos, por las hermanas que vienen de camino del campamento. Gracias a Dios que pudieron ir y bueno, han recibido bendición de parte de nuestro Dios allá en aquel lugar. Y hablaba yo con la hermana y me decía, con el hermano Olivia, y me decía, no, si por nosotros fuera nos quedaríamos, decía ella, pero como buena esposa y como sujeta a mi esposo tengo que regresar. Y le digo, sí que estuvieron buenas las conferencias, sé que estuvieron, Dios habló, ¿verdad? Ahí porque dice que ella se sujeta, entonces lo dice abiertamente, entonces quiere decir que Dios confirma lo que dice en su palabra y Dios les habló a las hermanas, así es que las que fueron seguramente vienen con sus, sí, dóciles, dice el hermano, sí, de esa manera, siempre son así, pero ahora van a ser más todavía, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Damos gracias a Dios, hermanos, por también por la oración de caballeros de esta mañana y recordando que el día de mañana también tenemos oración y ayuno de caballeros a las 7. Tenemos la oración, hermanos, esforcémonos siempre por estar aquí. Si no trabaja, bueno, trate de estar aquí. Yo sé que se tiene uno que levantar temprano y eso, pero también es una vez al mes y yo creo que vale la pena venir a entrar en la presencia de nuestro Dios, orar todos juntos y yo sé que Dios trae grande bendición. Yo todavía siento el gozo de la oración de 24 horas y bueno, ya estamos en oración comenzando hoy también de caballeros, la próxima semana de jóvenes, así es que estemos orando y, sí, de jóvenes y el domingo de damas, así es que cada uno, hermanos, cuando toque la oración, tratemos de estar aquí, esforcémonos por buscar de la presencia de Dios. También les recuerdo que el día de mañana tenemos la presentación de nuestra hermanita Eulalia. Gracias a Dios por ella, se ha pospuesto por una u otra razón, pero ya se llegó el día. Mañana, con la ayuda de nuestro Dios, ella se estará presentando, así es que las hermanas, si se han estado poniendo de acuerdo, voy a pedir a nuestra hermana Leti que nos ayude en esta parte, nuestra hermana Mariana, si ella llega también, que nos ayuden en esa parte, y bueno, que Dios nos ayude en todo esto y mañana será la presentación. También les recuerdo, hermanos, del culto misionero el día 17 de junio, esto es un sábado 17, y los que vamos a ir para Detroit, hermanos, vamos a estar saliendo a las 2:30 de la tarde, esto será el sábado junio 17, así es que esto les digo para recordar. Y también, hermanos, quiero agradecer a cada uno de los hermanos que han estado ayudando a bajar el cielo falso, el calentón, todo eso. Gracias a cada uno. Gracias a el papá de nuestra hermana Yesenia, Roberto, ¿verdad? Roberto Altamirano. Sí, ya se me está quedando el nombre. Gracias a Dios porque él pudo llegar, llegó con unas aguas, llegó con ese ánimo de ayudar, hermanos, a pesar de que él pues
ni siquiera todavía se está congregando formalmente aquí, pero esperamos en Dios que así sea, ¿verdad? Que Dios sea mostrando cada día su palabra. Gracias a nuestros hermanos por ese apoyo. Nuestro hermano Efraín dijo, bueno, yo no puedo estar ahí, pero ahí va a estar mi suegro en representación. Y qué bueno, hermanos, que de una o de otra manera pues estemos apoyando en esa parte. ¿Cuántos dicen amén? Quitamos la puerta de entrada y el hermano Domingo, ¿dónde está? Ah, aquí está, yo lo estoy buscando, hermano. Yo pensé que ya se había salido por la puerta. Y la cosa es que nos tardamos ahí y nos fuimos casi a la 1 de la mañana tratando de poner esa puerta y no nos podíamos ir. O decía el hermano, nos tenemos que quedar aquí sentados porque era la puerta de entrada y la habíamos quitado. Pero gracias a Dios por el hermano que se esperó ahí para ayudarnos, para ayudarme y gracias a Dios que pudimos ponerla. No terminamos de arreglar lo que estábamos arreglando, pero algo le avanzamos y gracias a Dios que lo pudimos hacer. Pero estoy muy contento, hermanos, porque yo sé que Dios está haciendo grandes cosas y yo puedo ver más allá, porque Dios, hermanos, siempre abre puertas, Dios siempre ayuda, ministra, Dios, hermanos, Dios se mueve de una manera especial y en los momentos más difíciles es cuando más se glorifica. Así es que yo le doy una alabanza y estoy grandemente agradecido con nuestro Dios porque podemos ver su mano poderosa. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Estemos orando por los hermanos y hermanas que nos vemos en este lugar. Llevémoslo siempre en nuestras oraciones. Y vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer solamente 2 versos. Vamos a leer el verso 13 y 14. Libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Versos conocidos, hermanos, pero a Dios le ha agradado que en este día hablemos acerca de este tema. Como solamente son 2 versos, hermanos, lo leemos juntos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos presentamos hasta tu trono de gracia, Señor, en este momento. Gracias por el mover de tu Santo Espíritu, Señor. Podemos gozarnos delante de ti, podemos alabar tu precioso nombre, podemos adorarte, Señor, a través de los cantos, pero ahora queremos escuchar tu voz. Por eso te ruego que en este momento, Señor, seas tú poniendo tu palabra, Señor, no solamente en mis labios, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, Señor. Te pido, Dios bueno, que pueda transmitirla, Señor, a cada una de las mentes, los corazones que estamos en este lugar, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca provenga directamente de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que sea para la edificación, Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer en conocimiento, Señor, podamos crecer en esfuerzo, podamos crecer, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Toma total control, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, dando un gloria a Dios. Y con la ayuda del Señor, hermanos, quiero hablar bajo el tema, el camino hacia la vida eterna. Nosotros vemos, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo en este capítulo que leemos, hermanos, podemos ver cómo se encontraba, hermanos, ahí en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Algo que realmente es tan poderoso y maravilloso, hermanos. Si usted tiene la oportunidad, lea estos capítulos de cómo nuestro Señor Jesucristo enseña acerca de diferentes cosas, hermanos. Y cuando llegamos aquí al libro de Mateo capítulo 7, en el verso 13, nos damos cuenta y no cabe duda de que cuando leemos estos versículos nos damos cuenta, hermanos, que el Señor nos está hablando de una advertencia y un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo mismo está dando a esa gente que se encontraba en ese lugar y ahora a cada uno de nosotros. Hermanos, podemos ver cómo el Señor habla
firmemente, hermanos, y dice ahí claramente como mandamiento, nos manda, hermanos, de ir por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. También viene la advertencia, hermanos, de parte de nuestro Señor, que dice ahí que ancha es la puerta y espacioso es el camino, dice la palabra del Señor. Y algo que Él nos advierte es que es un camino que lleva a la perdición, dice su palabra, y muchos son los que van por ese camino, hermanos, y van a entrar por esa puerta. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, cómo Él hablando en estos versículos dice claramente: entrad por la puerta estrecha. Y cuando vemos esto, hermanos, si bien el Evangelio de Mateo no nos da detalles, nos daremos cuenta, hermanos, cuando leemos ahí en el libro de Lucas que estas palabras salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo después de una pregunta que le hicieron a Él, y usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 13 versos 22 en adelante. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces vemos ahí, hermanos, que entre la multitud sale esa pregunta y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y mire, ahí es cuando Él comienza a decir, y Él les dijo: esforzaos, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, dice la palabra del Señor. Es claro y evidente, hermanos, como nuestro Señor nos dice claramente que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, que nosotros de alguna manera, hermanos, hagamos todo lo posible por caminar por esos caminos angostos, porque si no, hay situaciones, hermanos, graves que podrían esperar aquellos que de alguna manera tomen estas cosas a la ligera y que no se esfuercen en entrar, hermanos, por esa puerta estrecha, por buscar ese camino angosto, nos dice la palabra del Señor. No cabe duda, hermanos, que nuestro Señor nos habla de la necesidad y la importancia de esforzarnos. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que cualquiera pueda hacer. Se requiere esfuerzo, se requiere de alguna manera empeño. Todos hemos escuchado dichos como aquellos que dicen que todo lo bueno realmente en esta vida cuesta. Todo aquello, hermanos, que vale la pena en esta vida cuesta. No, las cosas buenas no llegan de la nada, hermanos. Necesitamos esforzarnos por conseguirlas, por lograrlas. Cualquier meta que usted tenga en esta vida, sin duda requiere esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios, hermanos, nunca ha hablado de cosas ligeras, cosas livianas, cosas que cualquiera puede llevar. Nosotros podemos ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento cómo el Señor le habló a Josué, comenzando, hermanos, desde el capítulo 1, cuando queda, hermanos, como sucesor de Moisés. Desde ese momento, de la boca de nuestro Dios, vienen palabras a Josué. Ahí en Josué capítulo 1, verso 6, dice: esfuérzate y sé valiente. Constantemente nuestro Señor le
repite estas palabras a Josué, la importancia de esforzarnos, de ser valientes, hermanos. Sabemos que el reino de los cielos no cualquiera lo alcanza. El Señor mismo dice que se requiere valentía, no cualquiera puede, se requiere esfuerzo. Y como vuelvo a repetir, hermanos, más que decirle cualquier otra cosa a Josué cuando él tomaba de alguna manera esa posición delante de todo el pueblo, las palabras de nuestro Dios fueron claras. Y le dice, regresando ahí a Josué capítulo 1 verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, dice su palabra. Es claro, hermanos, que nuestro Dios le dice, esfuérzate primero, esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando que te esfuerces, dice la palabra del Señor. Es claro que nuestro Dios habla de ese esfuerzo. Y cuando vemos aquí en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, hermanos, la petición, el mandamiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es este: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Tenemos que buscar la manera, hermanos, como repetí varias veces, hermanos, de esto. Dice, cuando vemos un lugar, hablar de un lugar estrecho, un lugar angosto, es un lugar, hermanos, por donde realmente es difícil pasar. Se requiere un gran esfuerzo para poder de alguna manera entrar, de poder caminar, hermanos, de poder pasar allá a donde nuestro Dios quiere que lleguemos. No cualquiera puede pasar por un lugar estrecho, hermanos. De hecho, muchas veces cuando se ve lugares así angostos y dice, vamos a pasar por ahí, más de alguno dice, yo creo que yo no voy a poder entrar por ahí, yo no voy a poder pasar por ahí, porque realmente es un lugar angosto, un lugar estrecho, hermanos, donde se requiere tal vez hasta mover nuestro cuerpo de cierta manera para poder abrirnos paso, para poder seguir adelante, hermanos. No es algo sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros, hermanos, hablamos espiritualmente, es tan importante, hermanos, y nos demos cuenta que una de las primeras cosas aún que se predicó en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que se habló, hermanos, de la importancia de enderezar nuestro camino, de alguna manera ir por el camino correcto, porque vemos, hermanos, desde los primeros capítulos de los evangelios, a Juan predicando, a Juan el Bautista, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 1, versos 22 y 23, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Para qué? Dice, vuelvo a repetir, le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, dice la escritura. Y aún, hermanos, se profetizó de Juan mismo, de lo que él iba a hacer y lo que él iba a predicar. Ahí en Lucas capítulo 1, versos 76 al 79 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para anunciar
dice, para encaminar, perdón, nuestros pies por camino de paz, dice la palabra del Señor. Es claro, hermanos, que Juan, cuando él viene, comienza a hablar de la importancia, hermanos, de preparar el camino del Señor y de que cada uno comience a enderezar sus sendas. De hecho, él mismo dijo que la hacha ya estaba puesta sobre la raíz del árbol, y todo aquel árbol que no diera fruto, dice la palabra del Señor, sería cortado y echado afuera, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Por eso es importante que nosotros veamos cuán necesario es poner atención, hermanos, al camino por el cual llevamos, el camino por el cual andamos. Y cuando hablamos de camino, hermanos, se refiere en total en cuanto a nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de llevar las cosas. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, hermanos, nosotros podemos ver cómo sin duda a nuestro Dios realmente le preocupa, por así decirlo, el camino que llevamos, y nos habla, nos incita, nos habla de una o de otra manera, nos advierte para que nosotros, hermanos, no vayamos por el camino espacioso, no vayamos por el camino, hermanos, por el cual todos van caminando, el cual tal vez es fácil caminar. Él no quiere que nosotros vayamos por ese camino. Sabemos, hermanos, que realmente hay caminos, dice la palabra del Señor, que parecen buenos, pero su final no es el mejor final. La palabra del Señor nos dice claramente, y Él nos advierte en diferentes ocasiones, y nos habla del camino que nos lleva a la salvación y del camino que lleva a la perdición. Jeremías 21 verso 8 dice: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, dice la palabra del Señor. Él mismo dice: yo he puesto el camino de vida y el camino de muerte. Esto está delante de ti. Nosotros, hermanos, en sí tomamos la decisión por cuál camino andar. Nosotros vemos, hermanos, que el mundo realmente marca o muestra aparentemente diferentes caminos, pero la realidad, hermanos, es que en sí es un solo camino que lleva a la perdición. No es que sean muchos caminos, aparentemente sí, pero es un solo camino, hermanos. Esas líneas, por así decirlo, de camino al fin y al fin del tiempo, al final del camino, se van a juntar para llevar a la perdición. Por eso, hermanos, nuestro Dios nos dice ahí en Jeremías que Él ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, dice la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes, hermanos, siempre atentos del camino que llevamos, porque muchas veces, como dice en Proverbios capítulo 16 verso 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Si usted habla, hermanos, con cualquier persona que no conoce de Dios, con cualquier persona que está afuera, y usted le habla del camino correcto, él dice: bueno, lo que yo estoy haciendo realmente no está mal, yo voy de la manera correcta. Y usted ha escuchado estas frases: yo no le hago mal a nadie, yo realmente siempre trato de hacer el bien. Hermanos, comienzan a decir estas cosas creyendo que por ese camino van a encontrar la vida eterna. La realidad, hermanos, es que no importa, hablando de obras, cuanto hagamos, la salvación, hermanos, el camino que lleva a la salvación no se consigue por obras, no se consigue por lo que usted y yo podamos hacer en esta vida. El camino que lleva a la salvación es por pura gracia, es por pura misericordia. Pero la realidad es que muchas personas piensan equivocadamente que lo que están haciendo es lo correcto. Lo que están haciendo, hermanos, de alguna manera es suficiente. Por eso dice la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es fin de muerte. Proverbios capítulo 12 verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, dice su palabra. El camino del necio, dice, es derecho en su opinión, como vuelvo a repetir, y es que es de alguna manera, una manera diferente de poder ver cómo personas dicen: bueno, yo voy por el camino correcto, yo lo estoy haciendo bien, yo creo que esto es lo correcto. Dice: mas el que obedece el consejo es sabio.
Proverbios 21, verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos, hermanos, de alguna manera podemos caer en el momento, podemos caer en la situación de creer que vamos por el camino correcto, que eso es lo que estamos haciendo, está bien, hermanos, pero la realidad es que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, hermanos, y es difícil, hermanos, que muchas veces caigamos en esa situación, y realmente pasa. Porque si usted ve, hermanos, por ejemplo, hablando de un conflicto, de un desacuerdo, para no hablar de los que estamos aquí, vamos a hablar de alguien, un matrimonio que no conoce de Dios y que tiene una diferencia, hermanos, usted se dará cuenta que los dos creen tener la razón. Los dos creen que de alguna manera están en lo correcto y que lo que hicieron está bien, y el otro piensa lo mismo, aunque sea totalmente lo contrario, aunque sea, hermanos, algo que realmente a lo mejor para los ojos del cónyuge realmente fue algo incorrecto, pero esa persona cree que está bien, y viceversa. La otra persona puede creer que hizo bien, pero realmente es evidente que lo que hizo no es correcto. Pero es difícil, hermanos, hacer entrar en razón cuando una persona cree que su camino es el correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso vemos, hermanos, y sabiendo el riesgo que hay de estar equivocado, podemos ver cómo los salmistas, hermanos, expresan de alguna manera y piden dirección de Dios para que sus caminos, su forma de llevar las cosas sean dirigidas por nuestro Dios, porque realmente hay un riesgo, hermanos. La palabra del Señor nos dice ahí en Salmo capítulo 139, versos 23 y 24, como el salmista expresa y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo creo que cuando chequeamos a ese punto, hermanos, estamos dejando las cosas, hermanos, que nosotros de alguna manera pensamos, y las dejamos a un lado y comenzamos a pedirle a nuestro Dios y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, dice la palabra del Señor. El salmista de alguna manera se da cuenta, hermanos, que hay momentos en los cuales nosotros podemos caer en creer que tenemos la razón, en creer que estamos actuando de la manera correcta, pero hay momentos, hermanos, en los que empiezan a pasar ciertas cosas, y yo creo que todos hemos caído o hemos llegado a ese lugar cuando estamos haciendo algo y parece que eso no funciona, y uno va a sus rodillas, hermanos, y uno tiene que reconocer que realmente somos humanos y que cometemos errores, y que a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo correcto. Ha tocado, hermanos, venir a las rodillas y comenzar a clamar a Dios y decirle: Señor, examíname, escudriña mi corazón, ve mis pensamientos, y si por alguna razón estoy caminando en un camino incorrecto, entonces por favor, Señor, guíame para hacer tu perfecta voluntad. Yo creo que todos hemos orado de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo hemos hecho, es importante que lo hagamos, hermanos, porque todos en cierto momento podemos estar en lo incorrecto. Por eso dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, dice su palabra. Vemos, hermanos, como el salmista aún, hermanos, pide entendimiento para poder comprender, hermanos, las cosas de nuestro Dios, los caminos del Señor. Podemos ver como ahí en el Salmo 119, verso 7 dice: hazme entender. En otras palabras, dame entendimiento, ayúdame a comprender, ayúdame de alguna manera a recibir
seguir, hermanos, podemos ver en el corazón de estos hombres un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón de alguna manera dispuesto, hermanos, a obedecer al Señor, dispuesto a sujetarse a nuestro Dios. Por eso dice, hazme entender. Muchas veces podemos decir, es que no entiendo, pero el Señor, perdón, aquí el salmista le dice al Señor, hazme entender, hazme comprender, hazme recibir de alguna manera, dice, el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas, dice la palabra del Señor. Hermanos, podemos ver que aún en el Salmo 119 podemos encontrar diferentes versos, diferentes escrituras que nos hablan, hermanos, de la importancia de andar por el buen camino, de no desviarnos del buen camino, y de hecho, hermanos, de retomar el buen camino. Este salmo, que es el salmo más grande de la Biblia, el Salmo 119, hermanos, con 176 versículos, nos habla en diferentes escrituras, hermanos, de cómo ellos expresan, hermanos, la importancia de tomar el buen camino. Mire, el Salmo 119, verso 14 dice, me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. Cuando nosotros, hermanos, vamos por el camino angosto, tal vez es incómodo, tal vez es difícil pasar, tal vez, hermanos, tenemos que hacer ciertas cosas para evitar algo que nos golpea, hablando por ejemplo de una rama. Todos en cierto momento, tal vez en nuestro país, caminamos por lugares así, abriéndonos paso, hermanos, y tenía que buscar la manera de abrirse paso, y tiene que hacer algunos movimientos tal vez un poquito extraños, pero usted va gozoso más que tener cualquier riqueza cuando vamos caminando, hermanos, en el camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos experimentado eso, hermanos? Que caminar en este camino realmente no es fácil, pero lo que sí podemos testificar es que nos gozamos más que cualquier riqueza de este mundo. Vemos, hermanos, que otro versículo de este mismo salmo, ahí el verso 29 dice, aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley, dice la palabra del Señor. El verso 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, dice la palabra del Señor. Es claro, hermanos, como los salmistas se gozan, hablan, se expresan de los caminos del Señor, desean andar por los caminos del Señor, aunque sea un camino angosto. Cuando uno va caminando por el camino del Señor, aunque sea angosto, lo que uno desea es lo que el salmista dice aquí, que él correría, hermanos, andando por esos caminos, porque dice el verso 32, por el camino de tus mandamientos correré. El Salmo 119, verso 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin, dice la palabra del Señor. Enséñame, y cuando yo vea ese camino, lo voy a guardar hasta el fin, hasta el último momento, hermanos, porque recordemos que no es el del que comienza la carrera, sino de aquel que la termina. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra del Señor dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y dice el salmista que él guardaría, hermanos, los caminos del Señor hasta el fin. El verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y un verso, hermanos, conocido también, que es el verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, es importante que la palabra de nuestro Dios nos guíe para poder ver el camino por el cual vamos caminando, hermanos, para saber si es el camino correcto, para saber, hermanos, si realmente vamos con dirección a nuestro destino, porque es fácil, hermanos, desviarse del camino.